Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, Gabinete. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Bueno, es lógico preguntarle sobre la situación en el Estado. El fin de semana, sobre todo el domingo, hubo el registro de al menos 17 personas asesinadas. Y le pregunto si ha habido algún cambio sustancial, y le pregunto también al Gabinete de Seguridad, porque lo que veo es que, aunque tenemos un registro de 20.5%, en los números este fin de semana parece que no es tan, no ha sido tan efectivo en los últimos días, se lo pongo de esa manera. Sobre todo por las cuestiones de la percepción de seguridad. La gente en Culiacán observa que hay temor constante, hay sí mucho despliegue policial, mucho despliegue de las fuerzas federales, pero siguen temiendo. Y el reporte de hace un par de semanas, hace una semana, por parte de la Coparmex, hablaba sobre el cierre de decenas, miles de negocios en Sinaloa. Y otra preocupación también particular es que no solamente ya es Culiacán, sino que la violencia se ha extendido a otros municipios. Y yo le quiero preguntar, y le quiero preguntar también al Gabinete de Seguridad, cuál es la estrategia ahora, que parece que hay disminución, pero que este fin de semana nos pone contra estos datos. Adelante. Tal cual usted lo refiere, el día que se elevó fue el domingo. Fueron 2 eventos principalmente lo que provocó que subiera la cifra. Fue un evento en Concordia, donde se localizaron 8 cuerpos. Esos 8 cuerpos fue un enfrentamiento entre civiles armados, entre 2 células criminales, y otro evento en Navolato, donde pierden la vida 4 personas. El día domingo fue el día que hubo elevados homicidios, el viernes y el sábado no. Todos estos días en Sinaloa han sido de 1 o 2 homicidios al día, que obviamente no es lo óptimo. Lo que queremos es que no haya homicidios. En octubre, que fue la fecha más alta de homicidios, con 184, después noviembre continuaba a la alza. En diciembre la presidenta ordena un segundo reforzamiento, y diciembre, enero, febrero, marzo y abril marcó una tendencia a la baja por 5 meses. Mayo y junio, por 2 eventos específicos. Uno, la muerte de uno de los principales generadores de violencia, del sujeto apodado el 27 o Perris, y otro, ahí se incrementa un poco la violencia en mayo y junio, y esta célula de los Avendaño, que se pasa de un bando al otro grupo criminal, también presentó este incremento de violencia. En julio se logra revertir y disminuir la tendencia a la alza que marcó mayo y junio. La estrategia ha sido continua, ha sido un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina. Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada. Ha habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad. Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes, es mucho más baja a los últimos 2 meses. Sabemos que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo. El fin de semana publicó también The New York Times un trabajo de seguimiento de una persona que se infiltró en el traslado de fentanilo hacia Estados Unidos. El relato, al final, lo que concluye es que sigue el traspaso de esta droga desde Sinaloa particularmente. Y la pregunta sería si ustedes como gobierno tienen algún seguimiento de estos procedimientos que hacen los cárteles, porque lo que supone el The New York Times es que sí continúan, pero además es con sobornos con autoridades estadounidenses o con personal de la frontera estadounidense. Sí. Bueno, Estados Unidos reportó hace poco el arresto de personas en Estados Unidos, de ciudadanos norteamericanos que permitieron el ingreso de esta droga. El combate al fentanilo ha sido
una prioridad por instrucciones de la presidenta y se han asegurado no solo 1,5 toneladas, sino 3.5 millones de pastillas de fentanilo. Todas las semanas y todos los días hay aseguramientos, no solo en la frontera, sino también en Sinaloa. Y solamente para preguntarle, Presidenta, como última pregunta, va a ser próximamente ya su primer informe. ¿Ha hecho alguna evaluación de sus 100 compromisos? ¿Qué es lo que ha hecho o ha concretado según su punto de vista? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que podremos esperar que vaya a anunciarnos y de qué se siente más satisfecha en estos últimos días? Hay que esperar al 1 de septiembre. Pero ustedes pueden ver los 100 compromisos. A ver si pones la página. Hay una página, una personal y otra institucional, en donde pueden revisar lo que hacemos diario, los compromisos que tomamos, las actividades que tenemos, los informes. Y ahí sí pone 100 puntos, Presidenta. Ahí te va a salir. Para que puedas ver la página. Ahí lo pueden ver. En el buscador pueden poner 100 compromisos para el segundo piso, lo pueden descargar. Ahí se descarga. Y ahí pueden ustedes ver los compromisos que hicimos y hasta dónde hemos llegado. El 1 de septiembre pues vamos a dar un informe de los avances de los 100 compromisos y otras cosas que hemos hecho adicionales a los 100 compromisos que hicimos con el pueblo de México. Sobre el tema. A ver, la compañera. Hola, buenos días, Presidenta. Soy Fernanda López Castro de Infobae México. Bueno, primero comenzar con una pregunta sobre narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos autorizó ayer que Joaquín El Chapo Guzmán se reúna con su abogado, luego de que el narcotraficante envió una carta al juez Brian Cogan. Y también recientemente el capo Rafael Caro Quintero solicitó una revisión a las medidas de aislamiento que se le impusieron. Preguntar si su gobierno estaba informado sobre ambos procesos y en el caso del Chapo Guzmán si está de acuerdo con esta decisión. No, pues ¿cómo voy a decir yo eso? No, son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios para estas personas y para cualquier otra. No sé, fiscal, si quiera comentar a qué tienen derecho cualquier persona detenida en los Estados Unidos. Muy buenos días. No me quisiera repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. Bueno, el proceso de que el gobierno de Estados Unidos autorizó al Chapo Guzmán ver a su abogado, bueno, reunirse presencialmente con su abogado, y el capo Rafael Caro Quintero solicitó una revisión a las medidas de aislamiento que se le impusieron, saber si estaban informados sobre ambos procesos y si en el caso del Chapo Guzmán está de acuerdo con esta decisión del gobierno. Dice que son procedimientos. Bueno, de ambas solicitudes. O sea, lo que dice es que al Chapo Guzmán le permitieron un abogado y a Caro Quintero otras medidas. Las decisiones procesales que toman en los Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte, señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir. Y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley. Entonces, finalmente lo que tenemos que esperar son los resultados. Y los resultados son muy claros. Todas esas personas, gracias a las decisiones de este gobierno, están ya pagando la deuda que tienen con los Estados Unidos y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer en México. Cómo vayan ellos desarrollando sus procesos, lo vamos a ir viendo y en cada caso lo vamos comentando, si a usted le parece. Gracias. En una segunda pregunta, cambiando un poco de tema,
Ayer se dio a conocer que Irma Hernández murió por tortura y violencia tras haber sido secuestrada una semana después de que la gobernadora de Veracruz dijo que fue por un infarto. Saber si esto le da modifica de alguna forma la atención que se le da al caso, si el Gabinete de Seguridad Federal sigue atendiéndolo y cuáles son los avances en este caso. Sí, la Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor los amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información. Muchas gracias. También en otro tema, aunque es un poco más para el gobierno federal. Recientemente la Secretaría de las Mujeres anunció que próximamente presentará la estrategia para erradicar los embarazos adolescentes, la violencia sexual contra niñas, la unión forzada y el matrimonio infantil, que se implementará en 50 municipios de 21 estados. Saber su opinión sobre esta estrategia y aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, si le han dado seguimiento a la lista de casos que se difundió en junio o julio sobre embarazos infantiles. Pues es parte del apoyo a las mujeres, de nuestra estrategia política, planes que tenemos para apoyar a todas las mujeres de México. El embarazo adolescente pues es algo que no queremos que ocurra y para ello tiene que promoverse principalmente información. Esa es nuestra orientación, mucha información para las jóvenes. Entonces, la Secretaría de las Mujeres está con este y otros programas en apoyo y también desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estamos trabajando en ello. Ahora, el caso de los delitos que mencionamos son delitos estatales y desde los estados tienen que darle seguimiento, desde las fiscalías, y nosotros obviamente dar el acompañamiento y toda la política preventiva que se requiere. Muchas gracias. Y ya nada más una última pregunta. Hoy va a encabezar la inauguración de la conferencia sobre las mujeres de América Latina y el Caribe. Ayer la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, también hizo un llamado a fortalecer la agenda feminista en México y evitar los retrocesos de derechos como ha ocurrido en otros países, principalmente en temas del aborto. ¿Qué temas considera que aún falta reforzar, promover o iniciar desde en materia de mujeres en México? Pues ya lo vamos a presentar en un rato. El que llegue una mujer a la presidencia de México es un símbolo. Y lo digo porque no es un asunto personal, no es Claudia Sheinbaum Pardo, que llegó a la presidencia como si fuera un esfuerzo personal. Es producto de años de defensa y de lucha de los derechos de las mujeres y también parte de la transformación que estamos viviendo en nuestro país. Por eso yo digo que no llegué sola, que llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Pero esto tiene que verse reflejado en políticas, no solamente el símbolo de la llegada de una presidenta, que tiene mucho impacto, sobre todo en las niñas y en las jóvenes, sino en políticas. Por eso desde el 3 de octubre, 2 días después de que llegamos, planteamos una serie de modificaciones legales, desde la modificación en la Constitución para el reconocimiento de la igualdad de las mujeres hasta a trabajo igual, salario igual. Eso quedó establecido en la Constitución y después la modificación de muchísimas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres y también con la modificación en las fiscalías para que la violencia contra las mujeres sea atendida adecuadamente. Entonces son una serie de cambios jurídicos y ahora el objetivo es que no se quede solamente en la letra, sino que se lleve a cabo. Y para eso pues estamos haciendo los centros libres para mujeres que han tenido mucho impacto. Son lugares en donde se ofrece apoyo psicológico, legal, de servicio social y de otros temas a las mujeres, y también son lugares de encuentro de las mujeres, sencillamente para poder platicar, conversar, y entre ellas deciden qué actividades se deben desarrollar en el centro
y se les dé el recurso para poder desarrollarlo. Queremos que haya un centro libre por cada municipio del país y los que ya están instalados pues han tenido un impacto muy positivo. Y por otro lado, la Secretaría de las Mujeres está haciendo asambleas de mujeres en todos los municipios del país. ¿Qué objetivo tienen estas asambleas? Escuchar cuáles, no solamente en términos de violencia contra las mujeres, sino de otras acciones que le gustaría a las mujeres mexicanas que desarrolláramos desde el gobierno. Toda la Secretaría de las Mujeres está en territorio desarrollando estas asambleas y además repartiendo la cartilla de derechos de las mujeres, que toda mujer en México, desde pequeña hasta la más adulta, sepa que las mujeres tenemos derechos. Entonces es una política integral y tiene que ver también con la prevención del embarazo adolescente y otras acciones de fortalecimiento del apoyo de las mujeres. Y junto a ello se está haciendo una red que se llama Tejedoras de la Patria, de voluntarias, de mujeres voluntarias, que quieran participar junto a la Secretaría de las Mujeres, promoviendo el conocimiento de los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Por el otro, pues son los 1000 centros de educación y cuidado infantil que vamos a hacer en el país. Es el reconocimiento de que el Estado debe apoyar en los cuidados y que no debe recaer en las mujeres, si las mujeres desean entrar al mercado laboral, el reconocimiento de los cuidados. Entonces, para que una mujer joven pueda ir a trabajar, puede dejar a su hijo en lo que antes llamábamos guarderías y hoy queremos que se llame Centro de Educación y Cuidado Infantil. Ya están muy adelantados los de Ciudad Juárez, porque dije que íbamos a empezar con las mujeres de la Maquila en Ciudad Juárez, y ya estamos trabajando con todos los municipios para tener los predios en donde se van a realizar estos centros de educación y cuidado infantil, que lleve el IMSS, ya no de manera subrogada, como era antes. Subrogado quiere decir que se lo daban a un privado y le pagaban al privado para que operara el centro, con graves problemas que vivió México relacionado con eso, particularmente la guardería ABC, sino que es el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera directa con sus trabajadoras y trabajadores, que está dando este acceso al derecho a las mujeres trabajadoras. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se está empezando a discutir cómo va a venir la reforma electoral, hemos pues estado advirtiendo que hay resistencias, sobre todo para el tema de los plurinominales, que ha sido pues una figura que se ha ido pervirtiendo a lo largo de los años. Históricamente ha servido como pago de favores, sobre todo en temas de corrupción, de amiguismo, de tráfico de influencias y también de mantos de impunidad para todos aquellos que tienen algún tema judicial. Pues a veces se les da estas curules para evitar que sean presentados ante la justicia por el fuero que tienen los legisladores y las legisladoras. Y llama la atención en esta discusión que aquellos que se opusieron al plan A, al plan B y al plan C sistemáticamente, y que incluso operaron en contra de estos tres planes, ahora sí quieran formar parte de esta discusión, pero además con una voz mucho como si fuera distinta a la del pueblo o que tuviera mayor peso en este momento histórico. Y entre esas personas que quieren participar, pues destacan los que fueron en su momento presidentes del IFE y del INE. Y pues es oportuno recordar que no solo fueron partícipes de fraudes electorales. En el 2000, por ejemplo, convalidaron y dejaron en impunidad el caso de los
amigos de Fox y también el Pemex Gate. En el 2006 pues operaron directamente este fraude a la nación, pues al robar la presidencia de la República para imponer a Felipe Calderón. En el 2012 también dejaron en impunidad la compra de votos y ahora dicen que ellos son los expertos en materia electoral. Pero además de eso, hay que recordar que también pues hicieron un despilfarro del erario de la nación. Desde el IFE y desde el INE pues tuvieron todas las prebendas posibles, y solo para muestra traigo un caso que es el de Lorenzo Córdoba. Aquí tengo la prueba, donde el 30 de octubre de 2000, cuando al frente del IFE estaba José Woldenberg, pues Lorenzo Córdoba Vianello cobró por concepto de dote matrimonial un monto de 39,875.42 pesos. Es decir, en aquellos años el IFE les pagaba hasta por casarse. Entonces ahora estos personajes quisieran regresar por sus fueros y en realidad se trata de eso. Preguntarle su opinión al respecto, Presidenta. Primero tienen derecho a participar, va a haber foros, va a haber consultas. Claro, ellos se sienten superiores, se sienten que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial, ¿no? Pueden participar como cualquier otra persona, ni son más ni son menos. Como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué debe incluirse en esta reforma electoral que estamos planteando. Llama la atención, uno, Lorenzo Córdoba y Ugalde en particular, que hablen de autoritarismo, que nosotros queremos, bueno, que ya México ya es autoritario por definición según ellos, y que la reforma pretende hacer de México un país todavía más autoritario. ¿De cuándo? ¿Qué evidencia tienen de que hay autoritarismo en el gobierno? La evidencia de que se votó por los jueces. Ahora, que el Poder Judicial ahora es electo o elegido por el pueblo de México. Ese es su argumento de por qué México es autoritario. O sea, cuando el pueblo participa, hay autoritarismo, de acuerdo con ellos. O hablan de que hay censura, pero ellos pueden decir lo que quieran en cualquier medio, en cualquier red social, en cualquier lugar. Nadie los censura. Eso llama la atención. ¿Qué queremos nosotros? Que haya representación del pueblo, que no cueste tanto al pueblo de México las elecciones, ni el propio Instituto Electoral, ni las elecciones. No tienen por qué costar tanto. Que los partidos políticos que hoy reciben 7,000 millones de pesos del presupuesto del erario, y me refiero desde Morena hasta el PRI, que es de los que menos votos tiene ahora, reciben recursos públicos del erario para su operación normal, no solo para las elecciones. O me refiero a prebendas, salarios, que como bien dices, pues han tenido desde hace mucho tiempo. Y de paso los plurinominales, que la lista de plurinominales se ha convertido para muchos partidos políticos pues en el reparto interno de puestos para las cúpulas de los partidos políticos. Entonces nosotros que hablamos de la representación del pueblo, finalmente esa es la definición de democracia. Y por eso abrimos a que se discuta y a que todo el mundo pueda plantear sus propuestas. ¿Ellos son más que otros? No. Ahora, lo cierto es que hay mucha hipocresía, muchísima hipocresía. ¿Cómo es posible que Lorenzo Córdoba hable de autoritarismo
cuando él de una forma autoritaria y despectiva se refirió a indígenas que fueron a solicitarle algo. ¿O cómo es posible que durante todos los años que estuvo en el Instituto Electoral, desde trabajador hasta presidente, pues haya vivido de esta manera del erario? ¿O cómo es posible que nunca se dieron cuenta, en efecto, de los casos que tú planteas, de la compra de votos del 2012? ¿O cómo es posible que todos ellos no se hubieran dado cuenta de, en efecto, el caso de amigos de Fox, del Pemex Gate, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pueden participar, nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite? La élite de la supuesta democracia en México. No, ellos son igual que todos los demás. Aquel que se siente por encima de otros, pues tiene un problema. Todos somos iguales, cada uno con una responsabilidad distinta. Entonces, que participen en el proceso, y qué bueno que pues presentas esta prueba del uso de gastos del erario público para gastos que no tendrían por qué haber sido pagados por el pueblo de México. Gracias, presidenta. En otro tema, también preguntarle sobre este proceso de venta de las plantas de Iberdrola a la transnacional Cox, que se estimó fue por $4,200 millones, a ver si el SAT hizo algún acompañamiento a esta compra, sobre todo para saber si están pagando los impuestos, que se calcularía serían alrededor de 30,000 millones de pesos. Sí, no tengo el dato de cuánto es el impuesto que tienen que pagar, pero lo platicamos, platiqué vía telefónica con Iberdrola y de manera personal con la empresa que está adquiriendo los activos de Iberdrola. Iberdrola es quien debe de pagar los impuestos y están conscientes de ello, y el SAT pues calcula el monto de lo que esto significa. Y por otro lado, que es algo que nos dio gusto, es que esta empresa está dispuesta a dejar ya todas las sociedades de autoabasto y ceñirse pues a la nueva norma y la regulación del sector eléctrico que se definió a partir del cambio constitucional. Presidenta, también aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, preguntarle al fiscal general, el doctor Hertz Manero, si la Fiscalía General de la República apelará esta sentencia de primera instancia en el caso de Israel Vallarta, y también preguntarle qué va a pasar con los otros casos que sabemos hay víctimas que no tuvieron relación con el montaje de Televisa y de Carlos Loret de Mola. Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Gracias, fiscal. Y aprovechando también que está aquí, preguntarle sobre el caso del empresario Alonso Ancira. Se tiene conocimiento que él pues se fue a Estados Unidos, saber si por este caso, que tiene que ver con un fraude a Petróleos Mexicanos por la venta de la planta chatarra de agronitrogenados, saber si ustedes ya solicitaron al gobierno de Estados Unidos la extradición o la ficha roja a Interpol para su localización, porque aquí lo presumible es que no ha pagado lo que le debe al erario de la nación. En ese caso, hace ya un tiempo, que más de un año, este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni para desechar el proceso, para suspender el proceso
en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño, que estaba dividida en varios pagos. Los primeros los hizo y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así. ¿Y estarían entonces en breve pidiendo la extradición o se tendría que pedir una nueva orden de aprehensión aquí en México primero? No, lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento se lo damos a conocer a las partes y si no hay una oposición, nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley. Gracias, fiscal. Muchas gracias. También, presidenta, por último, preguntarle, porque sí, ya se acerca el 1 de septiembre, de que entregará su primer informe de gobierno, saber si va a invitar al futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar, pues porque históricamente se invitaba también a la presidencia de la Suprema Corte a estos informes de gobierno. Muchas gracias. Sí, voy a invitar a las y los 9, a las 5 mujeres y los 4 hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche. Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta. Gracias, presidenta. Sí, a ver. Vamos a ver. A ver, al compañero, no, porque ya ha pasado mucho. A ver, aquí y luego acá. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, ayer Donald Trump comparó la tasa alta en homicidios de Washington con la de la Ciudad de México y otras ciudades. ¿Qué opina de esta declaración? Usted que fue jefa de gobierno de la ciudad y bueno, aquí también está el secretario de Seguridad que fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Ya ayer respondió la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, él dijo algo así como que… Primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. La tasa de homicidios se mide en número de homicidios entre 100,000 habitantes, porque pues no es lo mismo una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes como la Ciudad de México a Washington que tiene 700,000 habitantes. Entonces, el dato es por 100,000 habitantes, ¿por ahí lo tienes? Sí, pero tienes ahí una que ayer me mandó Pepe Merino, ¿no? Que le pregunté que me dijera el número de homicidios, población y cuánto más es Washington insegura respecto a la Ciudad de México, tomando en cuenta homicidios dolosos. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí, la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina, hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100,000 habitantes. Lo relevante en la Ciudad de México, Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México en 2024. 978, uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700,000 habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, en el caso de Washington. Y en el caso de la Ciudad de México es
10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, algo muy relevante en el caso de la Ciudad de México, a ver si les pueden mandar la gráfica de la Ciudad de México, si la tienen por ahí de la plataforma. Lo relevante de la Ciudad de México es que cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México, en el periodo de Mancera, los homicidios se elevaron de manera desproporcionada. Cuando llegamos, recuerdo que el segundo, tercer día, todavía Omar no era secretario, llegamos a tener 14 homicidios en un día en la Ciudad de México. Y el promedio de los primeros meses era como 5 homicidios diarios, lo más alto que hubiera habido en la historia de la Ciudad de México, en la historia reciente. Y nosotros lo dejamos en 2 homicidios diarios, 2.1. El año más bajo fue el 2022 con 1.8. Yo salí 1.9 homicidios diarios promedio. Yo salí de la ciudad en junio creo, del 2023 para irme a ganar la encuesta primero y luego a la campaña. Martí se quedó haciendo un buen trabajo y ahora Clara todavía, porque subió un poco, 2.3, algo así, y ahora Clara pues está haciendo un muy buen trabajo apoyado por todo el equipo de seguridad porque nos coordinamos y está sobre 2 homicidios diarios en este momento el promedio en la ciudad. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, no se diga la disminución de delitos de alto impacto, que de 2018 a la fecha es casi el 65% en la Ciudad de México. Gracias, presidenta. También preguntarle al Gabinete de Seguridad si tiene información sobre la remoción de la abogada de la mamá de Fernandito, este niño de 5 años al que le quitaron la vida a unos prestamistas. La abogada dice que fue por presiones políticas y, bueno, dice que para evitar que salgan más irregularidades del caso. Esas fueron las declaraciones de la abogada y saber qué información tienen sobre otra niña de 12 años que falleció luego de que sujetos armados atacaran su casa, presuntamente también por una deuda económica. Sí, del lamentable homicidio de la menor de 12 años, la información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo. Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Están relacionadas esa casa y la pareja de la mamá, de la menor, con narcomenudeo, más que por una deuda. En el caso del menor de 5 años, que ya todos conocemos que sí fue por una deuda, ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la creación de una nueva unidad de atención especializada donde va a haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así. Muchas gracias. También, presidenta, hoy se nos informa que en sus primeros 10 meses de administración pues se han reducido 25.3 los homicidios dolosos. ¿A qué se debe esta disminución? ¿Qué significa para su administración también? Sí, esta es la gráfica por año, miren, de la Ciudad de México. 2018, promedio 4.5 más o menos homicidios diarios. Nosotros entramos en diciembre del 2018, dejamos en 22, creo que fue menos. Es que este es víctima, ¿no? Sí, 2.2. Subió un poquito y ahora con Clara pues está disminuyendo otra vez. Se mide distinto homicidio doloso de víctimas por una razón. Puede haber una carpeta de investigación donde aparezcan 2 víctimas, pero para poder hacer una tendencia larga del número de homicidios en la ciudad, por ejemplo, de 1990 a la fecha,
Antes solamente se hablaba, eran averiguaciones previas, no eran carpetas de investigación, pero ahí no se hablaba del número de víctimas. Entonces, para darle una tendencia mayor, se sigue cuantificando homicidios como carpetas de investigación relacionadas con homicidios y además víctimas de homicidios. Eso ya es a partir de, si no recuerdo, 2016 o algo así. Bueno, sobre esta disminución de los homicidios en estos 10 meses. Préstame el micrófono. ¿Cuál es nuestra, la de homicidios que presentó Marcela? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que estamos siguiendo? Porque hay estrategia, hay seguimiento de la estrategia y hay seguimiento puntual, municipio por municipio en algunos casos y en otros casos estado por estado si los índices delictivos son menores. Nosotros tenemos, por ejemplo, 20 municipios prioritarios donde la Guardia Nacional tiene mayor presencia, se trabaja coordinadamente con la o el presidente municipal, con la o el gobernador del estado y hay una investigación particular para cada uno de estos municipios y en general el trabajo que sea. La estrategia, lo hemos dicho, consta de 4 ejes. El primero es atención a las causas. No puede haber estrategia de seguridad si no atendemos a los jóvenes, a las familias mexicanas, pero en particular a las y a los jóvenes. Queremos que ningún joven se acerque a una banda delictiva y para ello tienen que tener acceso a todos los derechos, tienen que tener acceso a educación, tienen que tener acceso al trabajo y tienen que tener la posibilidad de una identidad que suponen que le da una banda delictiva cuando en realidad es una identidad falsa, que tengan otra identidad relacionada con su escuela, con las actividades deportivas, culturales. Y en eso trabajamos permanentemente. Ayer, por ejemplo, ahorita después de esto ponemos el video de la redada, el Instituto de la Juventud el fin de semana hizo una redada que se hace en todo el país. Rodada, dije redada, por Dios. Perdonen ustedes, rodada. Gracias, Belmont, por corregirme. Una rodada ciclista, una rodada ciclista. Ya no digo más. Ya cuando uno la riega, la riega. Una rodada ciclista el fin de semana. Y hacen actividades permanentemente. Cuando los jóvenes están en clase en las universidades, nuestra estrategia por la paz y contra las adicciones, se hacen tequios, se hacen trabajo comunitario, es decir, hay un trabajo muy intenso para apoyar a las y a los jóvenes, además de Jóvenes Construyendo el Futuro y las escuelas que estamos construyendo. Entonces, atención a las causas. Lo segundo, el fortalecimiento de la Guardia. Lo tercero, inteligencia e investigación, que para eso se creó el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Y el cuarto es coordinación. Nosotros nos reunimos todos los días para coordinarnos. Nos coordinamos con la Fiscalía General de la República, con los estados, con los gobernadores, con los municipios, nos coordinamos con la gente, haciendo los comités de paz que hace Secretaría de Gobernación. Eso es lo que ha dado este resultado. Es decir, en tan solo, son 8 meses, 7 meses, no, perdón, de enero a julio son 7 meses, 10 meses, considerando un mes antes de que nosotros entráramos. A julio, en 10 meses, hay una reducción de homicidio doloso, víctimas de 25.3%. Y eso quiere decir la otra, porque aquí se ve de manera muy clara, la que sigue, que cada día se cometen 22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias.
Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte pues de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México. Gracias, presidenta. Ya para finalizar con el tema de seguridad, una pregunta al fiscal. Fiscal, sobre esta denuncia que Ahora sí vamos a poner la rodada. A ver, ponle el video. Son algunas de las actividades que hace el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, con Listo, presidenta. La pregunta al fiscal, si me permite, preguntarle sobre esta denuncia de Alito Moreno contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por nexos con cárteles mexicanos. ¿Procedería esta denuncia, fiscal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ay, yo creo que sin comentarios. Presidenta, sobre su gira de ayer, presidenta, por Manzanillo, preguntarle sobre esta ampliación del puerto. Ayer mencionó que en gobiernos anteriores Colima y Manzanillo no recibían beneficios de lo que se generaba en el puerto. También saber si esta ampliación de puentes no va a afectar la actividad pesquera de la región. Bueno, en Colima estamos haciendo varias obras de infraestructura para apoyar al Estado. Incluso algunas que se dañaron con un huracán que hubo en el 23 y como luego vino el huracán, ¿cómo se llama el huracán que dañó Acapulco? Otis, el huracán Otis vino lueguito, ya no se pudieron atender los del huracán que pegó en Colima. Entonces nosotros los estamos reparando, estos puentes. Además estamos apoyando a la ciudad de Colima y a la ciudad de Manzanillo para hacer otras obras de vialidad. En Manzanillo, el planteamiento que hizo el almirante secretario como parte del Plan México y de nuestro programa de gobierno es ampliar las capacidades del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es hoy el primer puerto en contenedores. Ahí se va con Lázaro Cárdenas, pero Manzanillo tiene todavía más contenedores. Lázaro Cárdenas recibe mucho vehículo. Entonces, se hizo el planteamiento de ampliar el puerto hacia lo que se llama la laguna de Coyutlán. Esa laguna pues requiere para hacer el puerto una manifestación de impacto ambiental porque tiene su riqueza ecológica. Entonces se está haciendo la manifestación y además ahí hay trabajo de los pescadores, ahí pescan. Entonces se está considerando un área especial para los pescadores y el menor impacto ambiental posible en esta zona, protegiendo la biodiversidad. Entonces está haciendo la manifestación de impacto ambiental y este crecimiento de Manzanillo pues lo va a hacer el primer puerto de América Latina. Tiene que ir combinado con los puertos del Pacífico, particularmente Salina Cruz, que es el puerto del tren interoceánico
que requiere pues mucho cabotaje entre uno y el otro puerto. Ya para finalizar, Presidenta, sobre la llegada de este segundo Embraer, este segundo pues aeronave de 20 que se esperan en su sexenio, si ya sabe cuándo llegaría el siguiente y bueno, cómo impacta a Mexicana con… General, ¿tiene los datos de cuándo llegan los otros aviones Embraer? ¿Cuándo llegan los aviones Embraer, los que faltan? ¿Ahí los tienes? Este año llegan 5 aviones, ya llegó el segundo. Ahí están las fechas, por favor. En total van a ser 20 aeronaves, en el 2026 7 arribarán y 2027 8 aeronaves, total 20. Ya arribó la segunda, se espera que a finales de este mes ya entre en operación la primera y en septiembre entrará en operación la segunda. Presidenta. Presidenta, también ya para finalizar, ayer en un programa de YouTube, Presidenta, la periodista Beatriz Pajés… Nada más porque aquí viene un dato importante, ¿verdad? Sí. Todos aquellos que no les gusta Mexicana de Aviación, que hubieran querido que los trabajadores se hubieran quedado sin trabajo, sin su indemnización, y que no les gusta que haya empresas públicas. Bueno, Mexicana, del 11 de agosto al 11 de agosto, el total de pasajeros movilizados ha sido 1.504.319. Muchas gracias, Presidenta. Ya, para finalizar, ayer en un programa por YouTube la periodista Beatriz Pajés mencionó que la reforma electoral está pensada para reelegir al expresidente López Obrador. Ahora, ¿para qué? Reelegir al expresidente López Obrador en 2030. Esa es ahora la narrativa que está circulando a través de redes sociales. Si nos puede dar su postura, su opinión al respecto. Yo creo que ven mucha ciencia ficción. O a lo mejor ya no. Mucha ciencia ficción. Estados Unidos acusan a 2 funcionarios. Sí, a ver, primero vale la pena, digo, obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía, tanto pedir la información, porque es un caso en Estados Unidos, tanto pedir la información a Estados Unidos como pedir la información a Pemex, ¿no? En caso de que ellos acusan de 2 empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas 2 personas, 2 empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas, ¿no? Hasta el momento no tenemos la información. Sí, ¿cómo no? Se llama Mario Alberto Ávila Lizárraga. No, primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Primero, antes que nada, ¿verdad? Porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos.
Y después de ahí, pues ya tanto a la función pública como, bueno, a Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos. El control de Pemex no tenía conocimiento, no detectó esta… Esta nota salió ayer. Apenas ayer pedí la información a Petróleos Mexicanos para poder conocer si hubo un contrato con estas personas, en dónde y quiénes en todo caso firmaron estos contratos, si es el caso. Y le pedí a la Fiscalía, ahora que estuvimos en la reunión, que pudiera solicitar la información a Estados Unidos y a su vez pues pedir la información a Pemex. Para el gabinete de ¿Puedo hacer una pregunta al fiscal? Mira, por Hidalgo. Yo creo que ya vamos a cerrar, ¿no? Ya son 9:13. 9:13. Usted había considerado que no era activista, lo estaba señalando de… Está bueno que sobre la liberación de esta persona, Villagrán, que se dedica… ¿Quiere que lo comente? ¿Quiere comentarlo? Sí, esa persona fue denunciada por el Instituto de Migración. La Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual, Digo, no, pero por supuesto, no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Mire, detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así. Entonces está clarísimo. ¿El nombre del juez? Sí. Era parte del mecanismo de protección, Rosa Isela. Adelante, Rosa. ¿Quieres comentar algo, Rosa Isela, del mecanismo de protección? Sí, solamente para decir que cualquier defensor o cualquier persona que se acerca al mecanismo de protección, siempre les daremos las atenciones, así como aquellos periodistas que lo soliciten. Para eso ese mecanismo. El señor fue inscrito, se acercó en el año 2019, pero cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección, que puede tener un botón o que puede tener todo tipo de atención y que cometan cualquier delito, no importa que estén en el mecanismo de protección, pueden ser detenidos, siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso de un juez que es el mismo que después le otorga la libertad. Entonces, estamos todavía en el caso, estamos esperando a la Fiscalía General de la República cuál es la situación sobre las diligencias, la apelación respectiva, pero estamos pendientes. El nombre del juez es Jonathan. La determinación vino del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, de nombre Jonathan Francisco Izquierdo Prieto. Bueno. Cerramos hoy.
Nos vemos mañana. El viernes vamos a, ya les había comentado, el viernes vamos a Guatemala. La conferencia de prensa es en Chetumal. Ahí es 1 hora de diferencia, entonces va a iniciar a las 7 la conferencia. El viernes de ahí nos vamos a ir a Guatemala con la Secretaría de, bueno, con el Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Energía, va también SICT, particularmente el proyecto de ampliación, de que el tren interoceánico pueda cruzar hacia Guatemala, es uno de los grandes proyectos que tenemos con Guatemala, obviamente ya operado por ellos del lado de Guatemala, y la Secretaria de Medio Ambiente. Regresamos después a Calakmul. Bueno, ahí vamos a tener una conferencia de prensa de la reunión bilateral. Regresamos a Calakmul, o vamos a Calakmul. Ahí vamos a recibir al primer ministro de Belice para tener una reunión trilateral. Y después daremos una conferencia de prensa sobre algo muy bonito que estamos trabajando entre los 3 países. Y después nos quedamos a una bilateral con Belice, que también hay varios temas con nuestros vecinos del sur. Bueno, gracias a todas y a todos. Mañana nos vemos. Buen día a todas y a todos. Mañana, reina. Mañana. Mañana. ¿Sí?